Buen día, mi nombre es Juan David González y estoy haciendo este video para explicar un poco sobre Amazon Neptune para el curso de almacenamiento y acceso a información. Em, de forma general, vamos a ver de manera rápida qué es Amazon Neptune, que en síntesis es una base de datos de grafos gestionada, que es un web service básicamente. Entonces, vamos a ver cómo funciona y para qué se utiliza. Em, Partiendo del punto de que ¿qué es Amazon Neptune? Pues es un servicio en la nube que nos permite trabajar con bases de datos, específicamente de grafos. Entonces esto significa que está pensado para manejar información que tiene muchas relaciones entre sí. Como por ejemplo, podríamos mencionar las redes sociales, las recomendaciones o incluso la detección de fraudes. En este caso, completamente administrado por Amazon, así que no tenemos que preocuparnos por el tema de los servidores y la infraestructura. También tenemos que soporta dos modelos principales. Uno es el Property Graph, que este usa lenguajes como Gremlin y también OpenCyber. Y el otro es el RDF, que usa el SPARQL. Estos modelos sirven para representar datos como nodos y conexiones. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un nodo de una persona y también un nodo de un producto, por ejemplo, y unirlos con una relación que diga compra o compro este producto. Entonces, también para mencionar un poco sobre la arquitectura y el rendimiento, una de las ventajas que Neptune ofrece es que puede manejar grandes cantidades de datos y también conexiones. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer miles de consultas por segundo y perdón, datos que van creciendo sin ningún problema. También permite añadir réplicas para mejorar el rendimiento cuando, digamos, hay muchas personas consultando datos al mismo tiempo. También podemos ver que tiene alta disponibilidad y fiabilidad. Entonces, Neptune está diseñado para ser bastante confiable. Por ejemplo, si algo falla en alguna zona donde hay disponibilidad, puede recuperar el servicio automáticamente usando otra zona. También su almacenamiento detecta y repara errores sin que nosotros tengamos que hacer nada de manera manual. También podemos hablar un poco sobre la seguridad y gestión que tiene Neptune, que sabemos que es muy importante. Entonces, Neptune usa redes privadas, también cifra los datos mientras se transmiten y cuando están guardados, y permite definir permisos como las herramientas de Amazon con las herramientas de Amazon, perdón. Entonces también se puede mencionar que guarda copias de seguridad de forma continua para recuperar datos si en dado caso es necesario. También algunos casos de uso que se podrían mencionar es que se puede usar este servicio para sistemas de recomendaciones, donde se analiza, por ejemplo, lo que les gusta a los usuarios y sugerirles ciertos productos. También sirve para detectar fraudes, como se mencionaba anteriormente, em, donde se pueden ver conexiones sospechosas entre algunas transacciones. Y otro ejemplo también son los grafos de conocimiento, como los que usan los asistentes virtuales para poder entender las relaciones que hay entre diferentes conceptos. Algunas expansiones avanzadas que tiene Neptune, se puede mencionar el Neptune Analytics, que este permite analizar grafos muy grandes, y también está el Neptune Machine Learning, que este ayuda a entrenar modelos de inteligencia artificial para hacer predicciones de los grafos. Y también tengo aquí un pequeño resumen de los precios que se manejan. Entonces, por ejemplo, hablando de las instancias, los precios van desde 0.34 dólares la hora. Ese es un ejemplo para la región de Norteamérica del Este.
También por almacenamiento podemos mencionar $10, perdón, 10 centavos de dólar al giga por mes. Y estos son precios que se van pagando por suscripción, ¿verdad? No es un pago único, entonces también hay precios por operación, por transferencia de datos y también el Neptune Workbench y el serverless. Entonces que los precios van desde el 23 centavos de dólar por hora, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir tomando referencia del costo dependiendo de la transaccionalidad y también de la capacidad que se necesite. Entonces, en conclusión, Neptune combina escalabilidad, perdón, rendimiento, seguridad y modelos de grafo. Entonces es una herramienta bastante útil cuando se trabajan con datos conectados. También es ideal para casos donde las relaciones entre los datos son lo más importante. Entonces, como se mencionaba en un principio, como por ejemplo en las redes sociales, en el tema de fraudes o incluso sistemas de recomendación. Entonces, vamos a compartir ahora la pantalla para ir viendo un poco más sobre lo que es Amazon Neptune. Entonces, aquí podemos ver, eh, y como se mencionaba en la presentación, es un web service. Entonces, entramos directamente a la página de AWS y buscamos la parte de Amazon Neptune. Entonces, aquí nos ofrece una vista de lo que es, ¿verdad? Sus beneficios, casos de uso y algunos clientes que actualmente utilizan esta base de datos. Para poder ir viendo un poco más adentro, eh, cómo se visualiza el motor de base de datos. Tenemos esta opción para probar de manera gratuita, ¿verdad? Con ciertos niveles bajos, ¿verdad? Con no todas las características, pero nos permite adentrarnos ahí en lo que es el Amazon Echo. Entonces, para poder ingresar, en este caso yo ya lo tengo configurado, pero nos va a pedir una cuenta de Amazon. Entonces, pues se crea de manera gratuita. Nos solicita también que ingresemos una tarjeta de crédito o débito. En este caso es una prueba gratuita, pero si en dado caso sobrepasamos los límites que están seleccionados como gratuitos, entonces ahí ya nos empieza a hacer ciertos cobros, ¿verdad? En este caso eh, ya tengo aquí abierta la consola inicial. Después de iniciar sesión ya podemos entrar a nuestra consola de AWS donde nos van a aparecer todos nuestros servicios. En este caso yo solamente tengo el Neptune que es el que estuve probando. Pero digamos que al inicio no nos va a salir aquí nada, entonces podemos entrar ya sea desde la barra de búsqueda, buscar el servicio que necesitemos o eh, por ejemplo, aquí si colocamos Neptune, ya nos sale aquí el servicio, o incluso podríamos ir aquí a todos los servicios. Y entonces aquí ya nos aparece el resumen de todos los servicios que tiene AWS. Si nos vamos a base de datos, aquí podemos ver el Neptune. Le damos clic y de igual forma, ¿verdad? Nos aparece la página inicial en donde podemos ir viendo diferente información de la base de Neptune. eh, Podemos iniciar o podemos ir aquí al menú lateral donde nos aparecen las diferentes opciones. Aquí, por ejemplo, donde está el menú de bases de datos, nos aparecen los clústeres. Los clústeres básicamente son como la base general de datos, podría decirse. Entonces yo aquí ya tengo uno creado. em, Entonces, al crear el clúster, nos aparece una opción que una instancia de escritor y una instancia de lector, ¿verdad? Con estos roles. Y nos aparece la diferente información, ¿verdad? Del CPU que se está consumiendo, de la actividad actual eh, y alguna otra información que podría llegar a ser importante. Entonces, para poder crear, digamos, una nueva base de datos, es simplemente darle clic aquí donde dice crear base de datos y nos va a solicitar ahí diferente información de las características y funciones que necesitemos. Podemos
colocar el provisionado o el serverless. Podemos seleccionar también la opción del motor, ¿verdad? La versión, perdón. Entonces, podemos aquí mostrar algunos otros filtros. También si nuestra plantilla va a ser para producción o si queremos una de desarrollo para ir haciendo pruebas. Aquí podemos ir colocando el nombre de la base de datos. También el nombre de las instancias y la configuración del almacenamiento, ¿verdad? Entonces aquí está el optimizado y el estándar. Entonces aquí va a depender también de los precios, ¿verdad? Que vamos a estar manejando y la capacidad que necesitemos. También tenemos las opciones de la instancia y ahí de igual manera podemos ir seleccionando las capacidades necesarias, la disponibilidad que necesitemos, si queremos crear réplicas o no. Y todo el tema de la red. Entonces aquí por default ya nos selecciona, digamos, la configuración más óptima, pero podemos ir ajustándola a lo que nosotros necesitemos. También incluso podemos ir configurando de una vez el bloc de notas, que básicamente el bloc de notas es digamos, es la interfaz que nos va a servir para poder escribir nuestros comandos o nuestros queries, por así decirlo. Em, y la configuración adicional, por ejemplo, el grupo de parámetros de clúster y el de instancia de bases de datos. Entonces aquí, pues es tan simple de solamente, digamos, después de configurarlo, pues ya le damos crear base de datos y nos va a crear nuestra base de datos. En este momento no lo voy a hacer porque se tarda un poquito y pues yo ya tengo una creada. Entonces vamos a regresar aquí a clúster y también podemos ir a ver lo que comentaba anteriormente, que son los blocs de notas o los notepads, si no estoy mal. Entonces, aquí yo ya tengo creados dos blocs de notas, como mencioné anteriormente. Estos nos van a servir para poder escribir nuestros comandos, que digamos si lo comparáramos con un SQL Server, es un espacio para poder crear queries. Entonces, también podemos ir viendo aquí diferente información, que en este caso no tengo creado, ¿verdad? Todos los ítems, pero podemos ir manipulando o viendo aquí diferente información. Por ejemplo, en la parte de análisis podemos ir creando gráficos, em, también estas instantáneas o importar tareas, ¿verdad? Que quisiéramos agregar aquí a nuestra base de datos o incluso exportar tareas. Entonces, para ver un poquito también sobre lo que es los blocs de notas, digamos, para crear un bloc de notas, le damos en el botón de crear. Aquí nos pide si queremos que sea para análisis o para base de datos. En este caso sería para base de datos. Elegimos un clúster que sería nuestra base de datos, ¿verdad? Que acabamos de crear. El tipo de instancia. Podemos ir seleccionando y configurando de igual manera como hicimos con la base de datos. Y aquí el nombre del notebook, ¿verdad? Si quisiéramos agregarle una descripción, que sería como una propiedad extendida. Y si queremos crear un rol, ¿verdad? O si queremos elegir uno que ya existe. Entonces, en este caso yo ya había creado dos. Y si no, también podríamos crear uno nuevo. Y de igual forma la configuración de la red, ¿verdad? Y la subred. Entonces ahí nos va a mostrar las que tenemos disponibles. Entonces aquí de igual forma, ¿verdad? Creamos el bloc de notas. En este caso no lo voy a crear porque también se tarda un poquito. Y pues yo ya tengo aquí creados dos. Entonces voy a abrir este. Entonces le vamos a dar un clic. Entonces aquí nos aparece toda nuestra información del bloc de notas y si podemos ver. Nos sale el estado en el que se encuentra, en qué clúster está almacenado, el nombre, ¿verdad? Y el cuaderno ARN, cuándo se creó, ¿verdad? Y tenemos también aquí este apartado de etiquetas. También en la parte aquí de los clústeres, eso no lo había mostrado.
tenemos toda la información que nos va a servir ahí para hacer el tema de las conexiones. Por ejemplo, aquí en los puntos de conexión tenemos la conexión de escritor y la conexión de lector. Entonces aquí podemos ir agregando más roles, ¿verdad? Y podemos crear igual nuevos puntos de conexión. Vamos a regresar aquí a los blocs de notas y vamos a abrir este. Entonces vamos a darle aquí en este botón que ya estando dentro del bloc de notas, nos aparece este botoncito que dice acciones. Entonces podemos abrir estas diferentes interfaces. En este caso vamos a abrir la que se llama Jupyter Classic. Entonces, básicamente aquí con Jupyter podemos ir, como mencionaba anteriormente, creando nuestros archivos con los comandos que necesitemos para ir creando y manipulando nuestras bases de datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tenía ahí un par de ejemplos que estuve probando. Em, entonces podemos ir viendo nuestros archivos, las ejecuciones, los clusters y también nos muestra aquí algunos ejemplos que ya están preconfigurados. Entonces sí, podríamos ir a ver alguno de estos y ver qué son básicamente. Dice extraer una imagen usando segmentación semántica. Entonces nos da una breve explicación y también las instrucciones para poder hacerlo, que son ejemplos como para ir probándolos, ¿verdad? Desde Júpiter. Entonces, básicamente eso es el Amazon Neptune. Se puede administrar las bases por medio de Júpiter. Digamos, aquí si quisiéramos crear un nuevo query, lo podemos hacer utilizando estos diferentes lenguajes. Por ejemplo, si usamos el Python 3, yo tengo aquí un ejemplo la verdad que es un ejemplo bastante sencillo, pero es para darnos una idea de cómo es que funciona. Pues, por ejemplo, aquí podemos utilizar, como mencionados en la presentación, el lenguaje Gremlin. Y pues esta instrucción básicamente es por si ya habíamos creado alguna, algún elemento anteriormente, entonces lo eliminamos y digamos, si le doy Enter, pues me amplía el espacio, pero si le doy Shift y Enter, me ejecuta la instrucción. Entonces, en este caso, nos muestra un apartado de consola y un apartado de metadata. Entonces, aquí en este caso no había ninguna data disponible en la tabla. Vamos a crear ahí unos objetos solo para ver cómo se visualizan. Por ejemplo, vamos a crear una persona con esta propiedad que se va a llamar Alice. Entonces, vamos a darle Shift Enter. Entonces, si nos damos cuenta, aquí ya nos aparece nuestro primer resultado. Aquí podemos ir cambiando si queremos ver las primeras 10 líneas o queremos ver todo o aquí tenemos también otras cantidades. Podemos copiar, descargar como CSV o incluso como Excel. Siempre nos va a aparecer aquí la metadata. Vamos a agregar aquí otra persona. Entonces igual nos aparecen nuestros resultados y vamos a agregar una tercera persona. Entonces también nos aparecen los resultados. Entonces aquí, vemos si quisiéramos ir a ver el, el mapa, cómo va quedando las personas que acabamos de ingresar. Aquí nos aparece por medio de consola las tres personas que creamos, que se llaman Carol, Bob y Alice. Y aquí ahora nos aparece una pestaña nueva que se llama Graph, donde podemos ir a ver ya en forma de prueba más gráfica nuestros elementos. Entonces aquí tenemos a estas personas, ¿verdad? Podríamos ir creando más elementos, podríamos ir creando relaciones entre estos elementos y ir expandiendo aquí nuestro grafo, ¿verdad? Dependiendo eh, de las necesidades o del proyecto que se necesite realizar. Entonces, básicamente, este es el Amazon Neton, pues es un ejemplo básico, pero nos ayuda ahí a ver cómo es que funciona básicamente eh,
esta interfaz y este motor de base de datos. Entonces, esa sería mi presentación y muchas gracias.